lehenengo da behin, gonbidatzeagatik, oso plazer handia da hemen egotea eta industrial zibersegurtasunari buruz pizkatxo bat hitz egiteko, bakarrikan, zelan kudeatu, zelan babestu gure enpresak industrialak eta batez be prozesua. Vamos a hablar de ciberseguridad, de la gestión de la ciberseguridad en entornos industriales, pero orientada a proceso. A diferencia de lo que nos ha podido estar hablando anteriormente Salva, que hablaba del producto que fabricamos como consecuencia del proceso industrial. Y bueno, mi nombre es Hugo Llanos, soy el director del área de ciberseguridad industrial en Security. Somos una empresa que única y exclusivamente hacemos ciberseguridad, que pertenecemos al grupo empresarial de LKS Next, que como entiendo que conoceréis la gran mayoría, tiene como empresa matriz la cooperativa LKS y a su vez dentro del Grupo Mondragón. Entre otras cosas somos el SOC oficial del Grupo Mondragón y como pues tenemos una base industrial sobre la que hemos estado ejecutando proyectos de ciberseguridad muy importante y con muchísima experiencia. Bueno, pues ciberseguridad industrial. Bueno, menudo mes de mayo, ¿no? Que llevamos con todos estos ataques que hemos tenido. Entiendo que, no sé si hay alguien en la sala que sea responsable o que trabaje en una empresa industrial. Bueno, no sé si voy a tener mucho éxito entonces, lo que voy a contar. Pero bueno, básicamente sí que es cierto que la gente se preocupa y mucho de su información. En las empresas industriales pasa exactamente lo mismo. Parece que estamos asociando un ciberincidente a un robo de información, a un cifrado de información. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un entorno de planta? En un entorno de planta hay información, pero hay cosas que se mueven, hay elementos que hacen cosas a su vez. Y esos elementos que se mueven y hacen cosas son el objetivo final de esa empresa como tal. La empresa no gestiona únicamente información, sino que produce cosas que luego vende. Entonces, uno de los principales hándicaps que tenemos es que, entendiendo que la continuidad y la disponibilidad de los procesos industriales son súper importantes para mantener la continuidad de la empresa, muchos esfuerzos se focalizan única y exclusivamente en la protección de la información y no del propio proceso operacional. Y de esto vamos a hablar. Bueno, algunas cifras muy básicas, ¿vale? España como veis aquí, son cifras del 2022, pero bueno, tampoco ha cambiado en exceso la realidad hasta este momento, al momento actual. Pero es el cuarto país europeo con más ciberataques. Fijaos, detrás de Portugal, Estonia y Letonia. Claro, efectivamente, hay mucho impacto. Influye mucho en la situación geopolítica, influye mucho nuestra situación y dentro de la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final sí que es cierto que recibimos muchísimos ataques y eso supone que tenemos que extremar las medidas de protección en todos los casos. Bueno, y hablando concretamente de redes industriales, no sé si, claro, si no hay nadie de industrial por aquí, aunque entiendo que habrá gente que sí que haya trabajado en estos aspectos, quizás no sepáis identificar qué tipo de elementos son estos que pongo en la diapositiva, pero esto es lo que nos solemos encontrar de forma súper habitual en estos entornos de planta. ¿Vale? Algo que a priori pues, no tiene mucho sentido para una persona que se dedica principalmente a la protección de la información en entornos de oficina o en entornos de gestión OIT, también habitualmente denominados. ¿Vale? Bueno, pues esto que nos encontramos por aquí son, si quiere funcionar, son por ejemplo switches, tenemos autómatas programables, tenemos unos acopladores para interconectar buses de campo en redes Profinet, que intercambian información a través de protocolos Ethernet, no nos olvidemos, y que pueden estar conectados o no con determinada visibilidad en redes industriales. Tenemos periferia distribuida, que como veis tiene, a ver el puntero, lo veis aquí, tiene su cablecito Ethernet. ¿Vale? También tenemos paneles que operan máquinas, que en muchas ocasiones solo se pueden accionar de forma física si estás delante de la misma, pero que en otras ocasiones estas interfaces también están presentadas en la red. ¿Vale? Tenemos máquina herramienta, ahora mismo están en Bilbao, en el BEC, con la famosa Bienal, y
Y bueno, pues si os dais un paseo por allí, veréis que hay mucha máquina de esta característica, con estos paneles que son operados por operadores de máquina herramienta, sobre los cuales se opera, se cargan recetas para hacer tratamientos en piezas, etcétera, etcétera. Y que en muchísimas ocasiones están basados en sistemas operativos de propósito general. Nos podemos encontrar de forma muy frecuente sistema operativo Microsoft Windows. Y fijaos, un cliente la semana pasada recibió una máquina completamente nueva con un Windows 7. Un sistema operativo absolutamente descatalogado y con muchísimas vulnerabilidades. Y otro tipo de elementos, como por ejemplo para capturas, son unos captadores de información para mejora de la productividad, coeficientes de productividad, etc. ¿Veis? Todos tienen su cablecito Ethernet y a su vez conectados a las redes en planta. Y esto hablaremos un poquito en alguna diapositiva posterior. También nos encontramos con otros equipos, ¿vale? Que estos quizás pues sean más fáciles de identificar. Tenemos PCs que nos los podemos encontrar en este tipo de armarios para salvaguardarlos de las condiciones medioambientales, que son obviamente equipos generalmente usados por usuarios, que son equipos con sistemas operativos de propósito general, pero que pueden pertenecer al entorno IT, porque desde aquí lo único que se consultan son órdenes de fabricación o meter un parte de trabajo, consulta de un plano para el montaje de una máquina. Tenemos PCs industriales de estas características, sistemas operativos legacy. Windows XP no es el caso más extremo. Todavía hay mucho Windows 2000, mucho Windows NT funcionando en entornos industriales, gestionando procesos muy críticos, muy críticos. Pistolas de códigos de barras, impresoras etiquetas. Las impresoras parece mentira. Probablemente uno de los elementos más críticos en una planta, incluso más que el propio proceso de fabricación. Si no hay etiquetas, difícilmente vas a almacenar material, poder sacarlo, logística, etcétera, etcétera. Cuando se estropea una impresora y no hay recambio, se desata la crisis mundial. Y luego, pues, los tan famosos sistemas SCADA, ¿no? Que lo que nos permiten es obtener información de los procesos industriales, dibujarlos de forma gráfica e incluso en un momento dado, ¿por qué no?, operar con ellos, intercambiar, realizar determinadas actividades como activación de algún tipo de flujo, parada de una máquina, una bomba o todo lo que pudiéramos poder hacer, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en los entornos de planta, generalmente. Y todo esto es muy lejano, generalmente, a la persona que tiene la responsabilidad de la ciberseguridad en esa empresa industrial. Muy lejano. No lo conoce, no sabe qué es, no sabe cómo funciona, no sabe cómo se protege. Porque en una red industrial, de una empresa industrial cualquiera en el País Vasco o en cualquier otra parte del mundo, nos encontramos con que bueno, tenemos nuestro CPD en las oficinas, tenemos nuestros switches core, todos magníficamente equipados, súper limpios, muy bien ordenaditos, de los cuales nacen ramales a la zona de la oficina, donde están los switches de acceso, donde están conectados nuestros usuarios. Administración, financiero, ingeniería, no sé, logística, bueno, cualquiera de los usuarios que tienen equipos que están gestionados por el departamento de IT. Tienen su protección de puesto, tienen su actualización de vulnerabilidades y parches, están estupendísimamente bien. Pero luego también nacen otros ramales que van a esos switches que tenemos dispersos en puntos estratégicos de nuestra planta y a la que están conectados. ¿Están conectados el qué? ¿El qué está conectado? Bueno, hasta aquí el responsable de IT o el responsable de ciberseguridad, el CISO, ¿vale? Va a saber qué es lo que hay. Hasta aquí. Esto es lo que tiene el control, pero de lo que hay aquí, que es de lo que hemos hablado antes, esta electrónica de red, variadores de frecuencia, periferia remota, PLCs, en fin, todo esto no lo sabe, no tiene ni idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos dado al responsable de mantenimiento, al responsable de producción, un pool de IPs para que las coloque a todos estos elementos sin importarnos aguas arriba de qué es lo que realmente está conectado a la planta. Con lo cual, tenemos elementos conectados con determinada visibilidad en nuestras redes corporativas que no sabemos ni qué son, ni qué hacen, ni qué vulnerabilidades o qué riesgo presentan. Y al final, bueno, se trata básicamente un tema de quién gestiona esta ciberseguridad. Esta es la primera y la más importante de las preguntas. ¿Quién la gestiona? Porque nos encontramos con una serie de retos. Os voy a plantear aquí los más importantes, ¿no? Que son cuando nosotros vamos a una empresa de ámbito industrial,
cuando hablamos con ellos, básicamente nos vienen a resumir cuáles son sus preocupaciones, que son estas, ¿vale? Es qué hay conectado. Es una caja negra. Pero es que ni el de mantenimiento te lo va a decir, que es el que se está pegando todos los días con estos equipos. No sabe lo que hay. Sabe que hay una máquina, sabe que hay un PLC que hace algo, que comunica, pero no bajes a mucho más nivel. Probablemente no sepa ni qué protocolos de comunicaciones está empleando, ni si hay algún protocolo que está activo pero no utiliza. En fin, bueno, es un poco complejo. Entonces, claro, si ya le preguntas encima por las medidas de protección, te va a decir que las que instaló el fabricante o la ingeniería en su momento, o sea, ninguna. ¿Vale? Porque, claro, es fácil quizás empezar a pedir ciberseguridad en elementos que compramos en estos momentos, aunque ya os he comentado el caso de la semana pasada con el Windows 7, ¿de acuerdo? Eso es porque no había una buena gestión de la ciberseguridad, que es de lo que vamos a hablar luego. Pero sí que es cierto que en máquinas que llevan funcionando 20 años y que van a funcionar otros 20, como podéis imaginar, pues ni en su momento se diseñaron considerando la ciberseguridad, ni se implantó ciberseguridad y muy probablemente tampoco se vaya a hacer. Entonces, bueno, es un tema complejo. No se puede parar. Otro de los grandes hándicaps. Bueno, claro, me diréis, no es así. Bueno, en muchas empresas no se puede parar. Fabricaciones a 3, 4, 5 turnos, se paran 15 días al año, si es que se para hacer labores de mantenimiento generales. Y entonces son esos momentos en los que hay que aprovechar para poner en marcha algunas medidas que hemos identificado y que implican, por ejemplo, una reconfiguración del cableado estructural de una red para establecer o incorporar elementos de seguridad, etcétera, etcétera. Y encima trabajamos bajo presión. Pero son paradas muy puntuales y no se va a parar la producción por aumentar la ciberseguridad muy probablemente. Accesos de terceros, quebradero de cabeza. ¿Quién se conecta a nuestras redes? Y yo diría el quién, el cuándo, el cómo y el para qué. Si una empresa industrial que está dando acceso a sus proveedores o sus proveedores están accediendo a esa empresa industrial y el propietario no lo sabe porque hay mucho backdoor instalado en máquinas y en máquina herramienta, concretamente es un clásico que haya dispositivos de asistencia instalados sin conocimiento de la empresa que adquiere. Bueno, pues esto no es lo mismo. Bueno, al final se trata de la ciberseguridad, es mucho más efectiva si solo tienes que defender una puerta. Y además eres tú el que la vigila. Pero si tienes otras que encima desconoces, pues es muy difícil protegerte de forma adecuada. Y los accesos remotos es eso, ¿vale? No tener en muchas ocasiones el control de quién, cuándo y cómo se conectan nuestras redes. Y la más importante, que es lo que hemos venido a contar en las diapositivas anteriores, de quién es la responsabilidad. Si el de IT dice que llega hasta el switch de acceso y el de OT o el de mantenimiento dice que el de ciberseguridad no quiere saber nada, al final ahí se queda un vacío en el que nadie coge el toro por los cuernos y en el que obviamente existen una serie de riesgos que no se mitigan, ni tan siquiera se identifican, ¿no? Que eso es un gran problema. Y lo que nos viene, la parte de IoT y IoT, qué bonito, ¿verdad? Venga, dispositivos en planta, vamos a meter unos gateways para coger datos, vamos a subir a un entorno cloud, ¿vale? Pero señor, ¿y cómo usted ha conectado ese gateway al puesto de forma segura? ¿Cómo está obteniendo la información? ¿Cómo está consolidando la información? ¿Quién accede a la misma? Dios mío, qué pesadilla. Y nadie pone, como generalmente no hay una gestión en este tipo de entornos, nadie pone los requerimientos para hacer un correcto conexionado de todos estos elementos en los entornos y en las redes ya existentes. Mayores requerimientos de ciberseguridad por nuestros clientes, por el mercado. Porque, bueno, en algún momento dado, el hecho de que tú fabriques de forma segura va a ser y empieza a serlo ya un factor diferencial. La cadena de suministro que hemos comentado, ¿no? Utiliza un tercero para en un momento dado poder acceder a tus redes. O la falta de ciberseguridad del diseño, que es un gran hándicap, sobre todo, como ya digo, en la industria real, no en la industria X.0 que decían algunos por allí. No, la industria real hoy en día son máquinas que ya van funcionando y que van a seguir funcionando mucho más tiempo y en el que nadie va a hacer una inversión muy fuerte para securizar probablemente algo que, bueno, si no fabrico más o más rápido, pues igual no me interesa hacer, ¿no? Se sigue viendo todo como un gasto. Y al final lo que se trata
Y un término que hemos estado hablando, ¿no?, durante todas estas charlas, que es la ciberresiliencia. Por cierto, los malos también son ciberresilientes, como habéis visto, ¿no? Tienen sus tácticas, ¿no?, para recuperar actividad muy rápido. Pero sí que es cierto que para ser ciberresilientes deberíamos de... estas son las fases que define el framework del NIST, que es un framework muy interesante y que yo creo que encajan muy bien con lo que cualquier empresa debería tener en mente y que además debería tener una muy buena nota en todas y cada una de ellas, ¿no? Tener recursos y capacidades para en caso de que te hicieran un examen, sacaras buena nota en todas y cada una de las 5 fases. Es decir, identifico lo que tengo, porque si no sé lo que tengo conectado, y ya hemos dicho que las redes de planta son una caja negra, ¿cómo lo voy a proteger de forma adecuada? Si no sé ni lo que hay, no sé si es vulnerable, no sé qué criticidad dentro del proceso industrial tiene este elemento o este conjunto de elementos. ¿Cómo lo voy a proteger? Si es que no lo sé. Porque una vez que lo tengo protegido de forma adecuada, porque no todos los sistemas habrá que protegerlos de la misma forma, sino en función de su criticidad probablemente, porque es dinero, entonces tendré que monitorizar lo que ocurre. ¿Y por qué tengo que monitorizar? Porque si no sé qué está pasando, ¿cómo narices voy a responder frente a un evento de seguridad? ¿Cómo voy a hacerlo? Si no tengo ningún indicador que me diga que está pasando nada. Tengo que tener recursos y medidas y soluciones que me permitan saber qué está pasando en nuestras redes. Absolutamente necesario, ¿vale? De forma que ojalá, y que no os pase a nadie, ¿vale?, nunca tengamos que llegar a este punto, pero en caso que llegamos, tengamos los recursos necesarios y las habilidades y todo lo que sea necesario para recuperar la actividad lo antes posible. Recordar, el impacto en una organización en relación al tiempo es exponencial. Cuanto antes lo ataje con, lógicamente, medidas de monitorización y respuesta, menor va a ser el impacto en la organización. Y os aseguro que la curva es muy ascendente, muy ascendente. ¿Cómo voy? Venga. La gestión es la clave. Efectivamente, considerando que la ciberseguridad no es solo un EDR, no es solo un cortafuegos, es un conjunto de medidas y soluciones tecnológicas, de medidas de protección, de detección, etcétera, etcétera, en las que también tenemos procesos y personas que son, al final, que si metemos todo en una batidora, son lo que nos permite tener un modelo de gestión de la ciberseguridad adecuado en una organización, ¿vale? Y si por otro lado tenemos todo aquello que son los detonantes que nos hacen que queramos implementar ciberseguridad en nuestra organización y concretamente en el entorno de planta, que son los incidentes que estamos viendo. Por fortuna, los del mes de mayo solo atacaron o afectaron a la parte de información, pero hay muchísimos ejemplos a lo largo de estos últimos años de ataques que han tenido un impacto en infraestructura física, en entornos de planta. Y bueno, en fin, tampoco es cuestión de hacer pedagogía con los incidentes que han ocurrido en otras empresas, pero ha habido incluso incidentes muy cercanos que han tenido un impacto elevadísimo con paradas de semanas o meses incluso, de algunas empresas industriales. Exigencias de clientes, en cuanto a, cómo fabricas, y quiero saber que efectivamente el producto que tú me estás fabricando porque yo te estoy contratando lo haces de forma segura. Esto empieza a ser una realidad, ese tipo de exigencias. Normativas internas, sobre todo en empresas multinacionales, que alguien en un momento dado dicta cómo tiene que ser, cuáles son las medidas de seguridad que hay que implementar en este tipo de entornos y hay que desplegarlo en grandes organizaciones que están distribuidas a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues eso también ocurre, obligaciones legales, compañías aseguradoras que exigen, ¿vale?, que antes de contratar cualquier tipo de política ciberriesgo, pues dispongas de una serie de medidas básicas generalmente. Básicas anteriormente, quizás ahora han ido evolucionando y cada vez son más exigentes, ¿no? Pero sí que es cierto que te exigen que tengas una serie de medidas implementadas, que no, posicionamiento en el mercado, imagen de marca, ¿no? Estos son los detonantes, y efectivamente de alguna forma nos obliga, ¿no?, a que todo esto conjunto, ¿no?, de medidas tecnológicas, procesos y personas se gestionen. ¿Y se gestionen en función de qué? Bueno, pues es en función del riesgo, ¿vale? El riesgo es la clave, todo gira en torno al riesgo. Si nuestra organización no presenta riesgos, lo cual es altamente improbable,
¿para qué me voy a preocupar de la ciberseguridad? Pero hago la pregunta contraria. Si yo no sé a qué riesgos tiene mi infraestructura en el entorno de planta, bueno, hay que cada cual se responda, ¿no? Es obvio que implica que hay que conocerlo para poder tomar las acciones necesarias. O no tomarlas, en caso de que no tengas el riesgo, que, como ya he dicho, no va a ocurrir muy probablemente. Y podemos hacer muchas cosas. Y podemos hacer muchas cosas de forma autónoma e independiente. Y todas están muy bien. Y todas hay que hacer. Podemos hacer un diagnóstico. Podemos diseñar nuestra arquitectura de red industrial desde una perspectiva de ciberseguridad, que os aseguro que no hay recetas mágicas y que es una tarea ciertamente compleja, ¿vale? Y que requiere de una pensada. No todas las redes industriales comunican en capa 3, ¿vale? Eso como dato, porque menudos informes que he visto en algún momento dado, Dios mío. Producto seguro, de esto ya ha hablado Salva anteriormente, ¿vale? Si en caso de que fabriques, perfecto. Puedes desplegar cortafuegos, puedes desplegar protecciones de puestos en planta. Olvídate de poner un EDR en planta, olvídate, no te van a dejar. Tú vas a Siemens y como tengas algo que no sea Windows Defender, como abras un caso y detecten una solución de protección de puesto que no esté homologada por ellos, que no lo está, te lo cierran y ahí te quedas con tu problema. Y os aseguro que Siemens es un fabricante muy extendido, todos lo conocéis. Dispositivos USB, parece mentira, en planta. Bueno, pues un vector de ataque espectacular. Nuestros amigos de la Bienal, bueno, pues en máquina herramienta, cuando tú vas por una planta, ves una, uy, no te preocupes por esta máquina, si esta máquina no está conectada a la red. Y ya, pero si es una fresadora, ¿y cómo le cargas las nuevas recetas que tienes que hacer para hacer el tratamiento de la pieza? Y dice, bueno, pues muy sencillo, coge la estación de ingeniería, coge el pendrive, lleva el programa, lo coge, lo carga y tiene un hermosísimo Windows XP ejecutando el programa de control de la fresadora. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo cojo un pendrive conectado a una estación de trabajo en IT, que vete tú a saber cómo está, lo conecto a una máquina que tiene un Windows XP y además no tiene ningún tipo de protección de ningún tipo, pues os podéis esperar lo mejor o lo peor, ¿vale? Pero generalmente es lo peor. Vale, formación, ya han comentado anteriormente, fundamental. Monitorizar redes, servicios de SOC y ojalá nunca se active un equipo de respuesta rápida frente a incidentes porque habéis tenido que activar la fase 5 que hemos comentado anteriormente, que es la de recuperar. ¿Vale? Ojalá no pase nunca, ¿vale? Pero todo esto lo puedes hacer y deberíais de hacerlo. Por supuesto, lo tenéis que hacer, de hecho, diría yo. Pero ojo, gestiónalo, porque esto no es cojo, lo hago y me voy. La ciberseguridad es un proceso de mejora continua, es un proceso más en las organizaciones. Y así hay que entenderlo. Y el que no lo entienda así, lo siento, pero está perdido. Está perdido. Vale, ¿vamos a implementar un sistema de gestión? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos da nos aporta muchos beneficios, ¿no? Nos permite focalizar nuestros esfuerzos en disponer de una estrategia de ciberseguridad en nuestra planta, en la parte industrial. Hoy hablo solo de parte industrial, ¿vale? Nos permite conocer el nivel de riesgo, que como ya hemos dicho anteriormente es fundamental. Si no sé el nivel de riesgo que presenta mi infraestructura, difícilmente voy a poder hacer nada o nada adecuado, ¿vale? Pero nos va a permitir conocerlo, porque el riesgo, de hecho, es la base de todo el ciclo de mejora continua, esa gestión del riesgo permanente. Nos permite priorizar esfuerzos, pero lo que es más importante, involucramos a la dirección de la organización de la empresa para que tome las decisiones adecuadas en torno a esta materia. Porque no nos olvidemos, el responsable de la ciberseguridad de la organización, el responsable final, no es el informático, el de mantenimiento, es la dirección. Es la dirección. El responsable final es la dirección de la empresa y tiene que ser consciente del nivel de riesgo, de las acciones que hay que tomar. Os aseguro que en esas ocasiones muchas veces se desbloquean presupuestos que llevaban parado mucho tiempo, cuando se pone de manifiesto exactamente qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Y sobre todo, si cuantificas el nivel de riesgo, ¿de acuerdo? En términos económicos. Eso es infalible generalmente. Es decir, sin gestión no hay control. Parece un anuncio de neumáticos de coche. Bueno. Vale, entonces, bueno, yo vengo con una propuesta de valor, ¿vale? Me dices, joder, wow, pero si ya hay estándares y normas en el mercado, de hecho ya se han citado algunas, la IEC 62443, etcétera. Yo he citado el propio framework del NIST. En otros sectores, pues en eléctrico en Estados Unidos está la NERCIP, etcétera.
Bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de coger el conjunto de estándares de la 62443 y de leerlo. Son unos 12 o 14 estándares en función de tu rol en el proceso, del nivel de seguridad objetivo, del que quieres alcanzar, de tal, bueno, y luego entras a grano, coges un control, lo leo yo, lo lee otro compañero de ciberseguridad industrial y los dos no nos ponemos de acuerdo en cuál es el verdadero objetivo del control que está definiendo. Bueno, pues no sé, a nosotros nos parece que eso lo hizo, bueno, con todos mis respetos a ISA España, con la que colaboro, pero creo que han tenido algún problema en la redacción del mismo. Personalmente no me parece, sobre todo desde la perspectiva de sistema de gestión, como algo que sea verdaderamente aplicable. De hecho, la parte 2.1 de la ISA IEC 62443, que es la que define el modelo de gestión de ciberseguridad industrial, no es certificable. Con lo cual, pues son simplemente unas buenas prácticas. Bueno, entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues bueno, pues como somos así de aventurados y como llevamos tantísimos años especializados en la parte de ciberseguridad en entorno industrial, pues hemos creado nuestro estándar. Es un estándar privado, ¿vale? Pero es nuestro estándar y además es certificable. Ahora lo vamos a ver. Y lo hemos hecho desde un punto de vista muy interesante, que es conjunto mínimo, porque el conjunto mínimo de controles de seguridad es el que más reduce el nivel de riesgo. Entonces lo hemos orientado de una forma muy pragmática, muy pragmática. El sistema en sí es lo que os he comentado, o sea, esta norma o este estándar, ¿de acuerdo? Está orientado a proceso industrial. Es un marco de control fundamental, tiene el reconocimiento adecuado porque se puede certificar o no. Ya estamos en proceso de certificación de algunos procesos de algunas empresas y además adquiere todo su esplendor, su grandeza y esplendor, si no lo desplegamos solo, porque IT, IoT, hay mucha gente que habla que se integran. No se integran, no se tienen que integrar, son cosas distintas. Tienen que interoperar, eso lo compro, integrar no. ¿Vale? Interoperan. Pero uno sin el otro es difícil que puedan sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a conjugar un sistema que nos permita mantener la seguridad en IT, probablemente basado en 27001, un esquema nacional, yo qué sé, conjunto de... ¿vale? Y la parte de OT con un framework o una norma que nos permita mantener la ciberseguridad específicamente en este tipo de entornos. Pero lo suyo es que sea un sistema de gestión integrado de ciberseguridad para toda la empresa, IT y OT. ¿Vale? Entonces, nuestra norma se puede hacer y puede ampliar un sistema 27 y asistente o desplegarlo de forma autónoma. En este caso, ya estamos en la revisión 3, esto salió en 2021, la primera versión. Ahora estamos en 42 controles divididos en 8 dominios, con algunos controles que son muy críticos, que son los que están marcados ahí con un sombreado, que son los que cualquier organización debería cometer en primera instancia. Y además, en caso de que quieras certificar tu proceso industrial conforme a esta norma, no permiten que no tengas un cumplimiento óptimo. ¿Vale? Ahí está pensado la parte de certificación como otras normas que van como IFS, etcétera, más del sector alimentario, un poco a controles CAO, que les llaman. ¿De acuerdo? Obviamente alineados con estándares y normativas. Os diría, me hubiera encantado inventar los controles, pero los controles ya están inventados. Esto es una organización. Hay algunos de cosecha propia, hay unos cuantos. Pero la gran mayoría de controles están recogidos en otras normativas, como es lógico. Es muy difícil innovar en este tema. ¿Vale? Y lo que hemos dicho, se puede implementar pues, de forma autónoma o ampliando el alcance de un sistema de gestión de la seguridad de la información que ya pudiera estar en marcha en la organización. ¿Muy bien? Sí, ¿no? Perfecto. Permite obtener una certificación a 3 niveles de la ciberseguridad en tu proceso. Quiere decir que al final hay que definir un alcance. ¿De acuerdo? Esto es como las 27. Las 27 tú no certificas una empresa en seguridad de la información, certificas procesos. Vale, pues esto es exactamente igual. Puedes tener una planta industrial con 5 líneas de fabricación y tú puedes certificar una línea, porque es la que te interesa, que, bueno, pues que de alguna forma puedas evidenciar que cumple con una serie de requisitos y controles, ¿de acuerdo? Pero también puedes hacerlo para la globalidad, ¿vale? Pero es obvio que el alcance tiene que estar claramente especificado. No es para una empresa, es para un proceso.
Y nos permite obtener eso a 3 niveles, alto, medio, bajo, lo cual también, pues en un momento dado, permite que para auditorías de recertificación o de renovación de certificaciones, pues la empresa pues, empuje un poco más y en un momento dado, si ha sacado una puntuación bajo, ojo, hablamos de bajo, pero hablamos de un nivel consolidado, ¿de acuerdo? No es una empresa, obtenerlo en bajo ya supone que has hecho un esfuerzo importante. Bueno, pues puede ser un detonante o un elemento motivador, ¿no? Para seguir escalando en tu madurez en ciberseguridad industrial. Y obviamente ¿no? Son muchas ventajas y beneficios en general, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues nos permite tener una estrategia, es decir, todo parte de la definición de un plan director de seguridad para el entorno industrial, un plan de tratamiento de riesgos, etc. Tenemos que esos controles que están definidos son muy pragmáticos, nos permite esa visión permanente, que es conocer cómo estamos en función de nuestro nivel de exposición y nivel de riesgo, y como ya hemos dicho, cualquier otro sistema de gestión, 9001, 14, etcétera, pues son PDCAs, ciclos de mejora continua, y nos permite ir mejorando cada vez más estos procesos para cada vez ser más ciberresilientes, ¿de acuerdo? No me gusta mucho el término, pero lo empleo porque se ha comentado mucho por aquí entonces. Y la parte de certificación, bueno, vuelvo a decirlo, ¿no? Al final es un reconocimiento. ¿Esto es obligatorio? No. ¿Hay organizaciones que lo buscan? No, otras que sí. Incluso hay organizaciones que solo buscan esto, ¿de acuerdo? Lo cual también no sé si es un muy buen enfoque. Necesito una ISO, ya, pero ¿qué quieres? ¿Ciberseguridad o certificación? ¿O ciberseguridad y certificación? ¿De acuerdo? Son dos enfoques. Nuestra norma no permite mucho, ¿vale? El alcanzar solamente una certificación, porque de hecho algunos de los controles críticos que estaban sombreados anteriormente son medidas técnicas. Entonces es difícil no justificar la aplicación de un control sin que te requiera a ti un esfuerzo y que verdaderamente quieras hacerlo porque verdaderamente quieres ser más seguro, entre comillas. Y creo que nada más, hasta aquí. Eskerrik asko.